En medio de la multitud enfurecida en las calles de Madrid. Carlos. Un joven policía antidisturbios. Agarró a un manifestante por el brazo y lo arrastró hacia el furgón. Sin pensarlo dos veces. Sacó su navaja y comenzó a afeitarle la cabeza a la fuerza, gritando insultos homofóbicos para impresionar a sus compañeros. Pero cuando el hombre levantó la vista, Carlos reconoció esos ojos verdes, era Alejandro. El juez que había presidido su propio juicio por corrupción menor años atrás. ¿Y ahora? Humillado y rapado. Lo miró con una mezcla de dolor y desprecio que le heló la sangre. Carlos se quedó paralizado. La navaja aún en la mano. Mientras la multitud rugía a su alrededor durante la manifestación del orgullo gay que había degenerado en violencia. Había actuado por impulso. Bajo la presión de sus colegas en la comisaría, donde las bromas contra los maricones eran el pan de cada día. Alejandro, con la cabeza ahora irregularmente afeitada y sangre goteando de un corte superficial, no dijo nada, solo lo miró fijamente. Como si estuviera grabando cada detalle para un futuro inevitable. De vuelta en la comisaría esa noche, Carlos no podía dormir. Recordaba como Alejandro, en aquel juicio de hace 5 años, le había dado una segunda oportunidad, en lugar de enviarlo a prisión por aceptar un soborno menor en un control de tráfico. Lo había suspendido con una advertencia severa. Eres joven, Carlos. No dejes que la presión te defina. Le había dicho el juez en privado. Ahora, Carlos se preguntaba si esa clemencia había sido un error. Él mismo era gay. Pero lo ocultaba ferozmente en un entorno policial donde la masculinidad tóxica reinaba. ¿Cómo había llegado a esto? A agredir a alguien como él. Solo para encajar. Al día siguiente, Alejandro se presentó en el tribunal con una peluca improvisada. Pero los rumores ya corrían por los pasillos. Su familia, conservadora y católica devota de Sevilla, no sabía nada de su orientación sexual. Su padre, un militar retirado, siempre le había repetido, un hombre de ley no puede tener debilidades. Alejandro había construido su carrera sobre esa fachada, casado con su trabajo. Sin relaciones visibles. Solo encuentros discretos en bares anónimos. Pero esa humillación pública lo había expuesto. En la sala, mientras presidía un caso de discriminación laboral, no podía concentrarse, su mente volvía una y otra vez a Carlos. El policía que lo había traicionado sin saberlo. Carlos, por su parte, recibió una llamada de su superior, buen trabajo ayer. Chico, esos desviados necesitan una lección. Pero él se sentía enfermo. En su apartamento solitario en el barrio de Lavapiés, sacó una foto vieja de su primer amor. Un chico del instituto al que había abandonado por miedo al rechazo familiar. Su madre, viuda y dependiente de él, siempre le decía, encuentra una buena mujer. Hijo, eso te dará estabilidad. Carlos había elegido la policía para probar su hombría. Pero ahora, al recordar el rostro de Alejandro, se daba cuenta de que estaba viviendo una mentira que lo destruía por dentro. Alejandro decidió no denunciar el incidente de inmediato. En cambio, investigó discretamente a Carlos, descubrió que era soltero. Sin antecedentes graves. Pero con un historial de quejas internas por comportamiento errático. ¿Era posible que Carlos también fuera gay? La idea lo intrigaba y lo enfurecía a partes iguales. En una noche de insomnio, Alejandro caminó por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, buscando respuestas.
Allí. En un bar discreto. Vio a Carlos sentado solo. Bebiendo una cerveza. Con la mirada perdida. Sus ojos se encontraron. Y por un segundo. Hubo un destello de reconocimiento mutuo. Pero Carlos se levantó y salió corriendo. La persecución fue instintiva. Alejandro lo siguió hasta un callejón, donde Carlos se detuvo, jadeando. ¿Qué quieres de mí?, gritó Carlos, con voz temblorosa. Alejandro, aún con la cabeza rapada oculta bajo un gorro, respondió: quiero entender por qué lo hiciste. ¿Por encajar? ¿Por miedo? Carlos negó con la cabeza. Pero las lágrimas lo delataron. No lo sabes todo, juez. Vivo en un mundo donde si sales del armario, te destrozan. Alejandro sintió una punzada de empatía. Pero también rabia. ¿Y yo? ¿Crees que no? Mi carrera. Mi familia. Todo pende de un hilo. Esa conversación cambió todo. Empezaron a verse en secreto. No como enemigos, sino como aliados en una batalla interna. Carlos confesó su orientación. Y Alejandro compartió sus propias luchas, el divorcio fingido con una amiga para aparentar normalidad. Las noches solitarias temiendo el escrutinio. Pero la tensión crecía. En el trabajo, Carlos enfrentaba presiones para ascender, lo que implicaba más lealtad a las normas no escritas de la comisaría. Alejandro, meanwhile, lidiaba con un caso de alto perfil sobre derechos LGBT, donde su imparcialidad se ponía en duda por rumores sobre el incidente. Un día, la familia de Alejandro visitó Madrid. Su hermana, María, notó algo extraño: hermano. ¿Qué te pasa? Pareces distraído. Él mintió. Pero el peso era insoportable. Mientras tanto, Carlos recibió una oferta: infiltrarse en un grupo activista gay para monitorear posibles disturbios. Aceptar significaba traicionar a Alejandro, quien apoyaba esas causas en privado. Rechazar. Perder su trabajo. La decisión lo atormentaba. En una cita clandestina en un parque, le contó todo a Alejandro. No puedo hacerlo, dijo Carlos. Alejandro lo miró: pero si no lo haces, ¿qué precio pagarás? La respuesta vino pronto. Carlos rechazó la misión. Y sus compañeros lo aislaron. Rumores sobre su debilidad circularon. Alejandro, al enterarse, sintió culpa. ¿Había empujado a Carlos a un abismo? Su propia familia presionaba para que se casara: es hora de sentar cabeza, dijo su padre. Alejandro debatía internamente: revelar su verdad o seguir mintiendo. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Cada encuentro con Carlos era un riesgo, pero también una liberación. Sin embargo, el conflicto se acumulaba, amenazando con explotar. El punto de quiebre llegó durante una audiencia crucial. Alejandro presidía un juicio contra un policía acusado de brutalidad en una manifestación similar. Entre los testigos apareció Carlos, citado por la defensa. Sus miradas se cruzaron en la sala abarrotada. Y Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Podía ser imparcial? Carlos testificó con voz firme, pero evitó detalles que incriminaran a su compañero.
Después. ¿En privado? Alejandro lo confrontó, mentiste para protegerlo. ¿Por qué? Carlos respondió, porque si no. Me hunden a mí también. Esa noche. En el apartamento de Alejandro en el centro de Madrid. Discutieron acaloradamente. Estás eligiendo el miedo sobre la justicia. Acusó Alejandro. Carlos replicó, ¿y tú? Vives escondido. Juzgando a otros mientras te juzgas a ti mismo. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Se besaron por primera vez esa noche. Un beso cargado de desesperación y deseo reprimido. Pero sin cruzar líneas físicas intensas, era más un acto de conexión emocional. Al amanecer, Carlos se fue. Dejando a Alejandro con una decisión pendiente, ¿continuar esta relación que lo ponía en riesgo? La familia de Carlos complicaba todo. Su madre, enferma de cáncer, dependía de su sueldo. Hijo, no hagas locuras. Le suplicaba. Carlos sentía el peso de ser el proveedor. Y salir del armario podría costarle el empleo en un cuerpo policial aún machista. Mientras, Alejandro enfrentaba su propio dilema ético, en el caso. Dictó una sentencia dura contra el policía acusado. Lo que enfureció a sectores conservadores. Recibió amenazas anónimas, sabemos lo tuyo. Juez maricón. El incidente de la afeitada se había filtrado a la prensa sensacionalista. Carlos. Al ver las noticias, corrió a protegerlo. Déjame ayudarte, dijo. Pero Alejandro lo rechazó, esto es mi batalla. Internamente, Carlos luchaba con la culpa de haber iniciado todo con esa agresión impulsiva. Recordaba su infancia en Barcelona, donde su padre lo golpeaba por ser blando. La policía había sido su escape. Pero ahora se sentía atrapado. Decidió confrontar a sus compañeros, en la comisaría. Defendió a un colega gay acosado. Lo que le costó un puñetazo y una suspensión temporal. Alejandro. Al enterarse, lo buscó. En un café oculto. Le dijo, eso fue valiente. Carlos sonrió amargamente, o estúpido. Ahora estoy sin trabajo. La relación se profundizaba. Pero con costos. Alejandro invitó a Carlos a una cena familiar disfrazada, presentándolo como un amigo del tribunal. Su padre, escéptico, interrogó a Carlos, ¿policía? Buen oficio para un hombre de verdad. Carlos aguantó. Pero dentro bullía la ira. Después, Alejandro confesó, no puedo seguir así. Quiero contárselo. Carlos lo disuadió, piénsalo bien. Perderás todo. El conflicto escaló cuando un activista LGBT contactó a Alejandro para un evento público. Aceptar significaba exponerse. Carlos, temiendo por él, lo siguió al evento en secreto. Allí, un grupo de extremistas atacó. Y Carlos intervino, revelando su identidad. Golpeado pero victorioso, salvó a Alejandro. En el hospital, Alejandro le tomó la mano, gracias. Pero la prensa capturó el momento. Y los rumores explotaron. La familia de Alejandro exigió explicaciones, ¿qué es esto? Gritó su padre por teléfono. Carlos enfrentó su propia tormenta. Su madre, al ver las fotos, lo confrontó, hijo. ¿Es verdad?
Él asintió, llorando. Ella lo abrazó, te quiero igual. Pero el alivio fue efímero, sus excompañeros lo acosaban con llamadas amenazantes. Alejandro. Meanwhile. Fue citado por el Consejo Judicial por conducta impropia. En la audiencia, defendió su derecho a la privacidad. Pero el daño estaba hecho. Su carrera pendía de un hilo. En una noche lluviosa, se reunieron en un puente sobre el Manzanares. Hemos pagado caro, dijo Alejandro. Carlos respondió, pero valió la pena. Decidieron apoyarse mutuamente. Pero una traición acechaba. Un amigo de Carlos, celoso de su debilidad, filtró correos privados a la prensa, exponiendo su relación. El escándalo estalló, juez gay en romance con policía agresor. Alejandro sintió la traición como un puñal. Confrontó a Carlos, ¿fuiste tú? Carlos negó. Pero la duda se instaló. La ruptura fue dolorosa. Alejandro se alejó, enfocándose en salvar su puesto. Carlos, despedido definitivamente, buscó trabajo en seguridad privada. Pero el estigma lo perseguía. Internamente, ambos cuestionaban sus elecciones, ¿había sido el amor una ilusión o una trampa? Alejandro debatía con su hermana, quien lo apoyaba en secreto, hermano. Vive tu verdad. Pero el precio era alto, su padre lo desheredó verbalmente. Carlos. Solo. Visitaba a su madre, quien lo animaba, encuentra la paz. El clímax se acercaba. Alejandro recibió una oferta, renunciar en silencio o enfrentar un juicio público. Eligió luchar, preparando un discurso que expondría las hipocresías sociales. Carlos, al enterarse, decidió testificar a su favor, revelando su propia historia de represión en la policía. Era un riesgo enorme, pero necesario. En la víspera, se reconciliaron, lo siento, dijo Carlos. Alejandro respondió, yo también. Su unión, forjada en el fuego, se fortalecía. Pero el costo emocional era devastador. La audiencia judicial fue un circo mediático. Alejandro, sentado en el banquillo como acusado, miró a la multitud, periodistas, activistas, conservadores. Su declaración fue cruda, he vivido ocultando quién soy por miedo a juicios como este. Pero la ley que defiendo protege la igualdad. Carlos. Como testigo. Subió al estrado, yo lo agredí ese día. Pero era mi propio odio internalizado. La policía está llena de prejuicios que nos destruyen. El público murmuró. ¿Y el padre de Alejandro? ¿Presente? Se levantó y salió furioso. Después, en los pasillos, el padre lo confrontó, me has decepcionado. Hijo, esto va contra todo lo que te enseñé. Alejandro respondió, papá. Lo que me enseñaste fue a esconder el dolor. Pero ya no puedo. El viejo militar lloró. Un raro quiebre. Y se fue sin más palabras. María, la hermana, lo abrazó, estoy orgullosa. Pero el daño familiar era irreparable, las fiestas navideñas se volvieron tensas, con silencios acusadores. Carlos enfrentó repercusiones, excompañeros lo acosaban en las redes, llamándolo traidor. Perdió amigos,
Pero ganó aliados en la comunidad LGBT. Encontró un trabajo en una ONG de derechos humanos. Pero el salario era bajo. Y su madre sufría por la inestabilidad. Hijo. ¿Valió la pena? Preguntaba. Él asentía, pero dudaba. La relación con Alejandro se volvía clandestina nuevamente. Por protección. Un giro inesperado, un colega de Alejandro. Envidioso de su ascenso previo. Reveló documentos falsos insinuando corrupción en su relación con Carlos. Influencia indebida. ¿Decían? Alejandro luchó por probar su inocencia. Pero el estrés lo consumía. Noches de insomnio. Debates internos, renunciar a todo por amor. Carlos lo apoyaba, lucharemos juntos. Pero la presión social crecía, en Madrid. Carteles conservadores lo tildaban de juez pervertido. La traición familiar de Carlos vino de un primo lejano, quien lo denunció por deshonrar el apellido. Su madre defendió, déjenlo en paz. Pero el aislamiento lo hundía en depresión. Alejandro, viéndolo sufrir, cuestionaba, ¿es esto justo? ¿Hemos elegido mal? En una terapia secreta. Exploraron sus traumas, Alejandro. El rechazo paterno, Carlos. La violencia infantil. Era un camino de sanación. Pero doloroso. El punto álgido llegó en una manifestación masiva. Alejandro habló públicamente por primera vez, la sociedad nos obliga a elegir entre amor y dignidad. Pero merecemos ambos. Carlos. A su lado. Lo protegió de un intento de agresión. Arrestaron al atacante. Pero Carlos resultó herido. En el hospital. Alejandro veló por él, no te pierdas. Carlos sonrió, por ti. Luchó. La recuperación unió a sus círculos. La madre de Carlos conoció a Alejandro, cuida de mi hijo. Fue un momento tierno. Pero efímero. El Consejo Judicial falló, Alejandro fue suspendido temporalmente. Un golpe a su ego. He perdido mi identidad. ¿Confesó? Carlos replicó, no. Has ganado libertad. Pero el costo profesional era alto, ofertas de trabajo menguaban. Internamente. Alejandro debatía moralmente, ¿había usado su posición para beneficio personal? Carlos enfrentaba su propia culpa, su agresión inicial había sido imperdonable. Discutían horas. Analizando cada decisión. Una noche. Alejandro propuso, dejémoslo. Es demasiado dolor. Carlos negó, no. Hemos llegado lejos. La tensión sexual reprimida se convertía en conexión emocional profunda. Pero el agotamiento los desgastaba. Un aliado inesperado, un juez senior apoyó a Alejandro. Revelando su propia historia gay oculta. No estás solo. Dijo. Esto impulsó a Alejandro a apelar la suspensión. Carlos. Meanwhile. Testificó en un caso contra discriminación policial. Exponiendo abusos. Era un acto de redención. Pero le costó amenazas físicas. El clímax familiar, Alejandro viajó a Sevilla para confrontar a su padre. Papá. Acepta o piérdeme. El viejo. Tras un silencio eterno. Murmuró, intento entender. No era victoria total. Pero un paso. Carlos. Al volver. Encontró a su madre empeorando, el estrés aceleraba su enfermedad. Todo por mis elecciones.
pensó Carlos, culpándose. Alejandro lo consoló, no es tu culpa. Es la sociedad. Pero el peso moral los aplastaba, forzando decisiones controvertidas sobre lealtad, sacrificio y verdad. La apelación de Alejandro fue un triunfo parcial, reinstated con advertencia. Pero su reputación manchada. Celebraron en privado. Pero la victoria era agridulce. Carlos ascendió en la ONG. Pero echaba de menos la adrenalina policial. Su relación evolucionaba, planes de convivencia discreta. Pero siempre con el temor a más traiciones. Un conflicto final, un caso llegó al tribunal de Alejandro involucrando a un joven gay acosado por su familia. Paralelos con su vida lo atormentaban. Dictó a favor del joven. Pero su padre lo llamó, estás destruyendo familias. Alejandro replicó, no. Las salvo. El quiebre fue total, el padre cortó contacto. María me dio. Pero el daño era profundo. Carlos enfrentó una oferta tentadora, volver a la policía con reformas. Aceptar significaba comprometer sus principios. Lo discutió con Alejandro, podría cambiar cosas desde dentro. Alejandro dudó, o te cambiarán ellos. Carlos rechazó. Eligiendo integridad sobre seguridad. Pero el precio, su madre necesitaba tratamiento caro. Y el sueldo bajo no bastaba. Vendió posesiones. Sacrificando comodidades. En una crisis. La madre de Carlos falleció. El funeral fue tenso, familiares murmuraban sobre su estilo de vida. Alejandro asistió. Apoyándolo. Pero la exposición avivó escándalos. Carlos colapsó emocionalmente, ¿valió la pena todo esto? Alejandro respondió, sí. Porque somos libres. Pero la duda persistía. Meses después. Se mudaron juntos a un barrio periférico de Madrid. Buscando anonimato. La sociedad cambiaba lentamente, leyes progresistas ayudaban. Pero prejuicios perduraban. Alejandro escribió un libro anónimo sobre sus experiencias. Catalizando debates. Carlos se volvió activista. Hablando en eventos. Sus decisiones inspiraban. Pero también atraían odio. Un último giro, un excompañero de Carlos lo contactó. Pidiendo perdón. Me hiciste ver la luz. Dijo. Era redención. Pero Carlos cuestionaba, ¿perdonar traiciones? Alejandro aconsejó, sí. Para sanar. Pero internamente. Luchaban con resentimientos. La historia culminó en una reflexión compartida bajo las estrellas. Hemos perdido mucho, familias. Carreras. Paz. Dijo Alejandro. Carlos añadió, pero ganamos autenticidad. Sus elecciones. Llenas de controversias. Los definían. Fue correcto priorizar el amor personal sobre las obligaciones familiares y sociales. ¿O debieron sacrificar su relación por el bien mayor?